¿Cómo sigue el plan motosierra del presidente Javier Milei y del ministro Federico Sturzenegger para este 2025? En este video vamos a hablar y vamos a analizar cómo se aplicó y sobre qué temas puntuales se aplicó el ajuste del año 2024 y cómo planea hacerlo o en qué puntos clave planea aplicar el ajuste para este 2025 el presidente Milei, y es la tarea que está llevando a cabo también su ministro Federico Sturzenegger, a quien Milei lo tiene en muy buena estima y está encantado con su trabajo. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis de, como decíamos, de qué se hizo en el 2024 pasado, dónde puntualmente se fue realizando el ajuste y a dónde planea hacérselo en el 2025, en el que ya se establece y se prevé que va a ser un trabajo mucho más preciso y más fino para seguir profundizando este plan motosierra que el presidente Milei asegura que le ha traído muy buena aceptación en la sociedad argentina, que la gente está encantada con el trabajo de la motosierra y el ajuste fiscal. Bien, vamos a leer una nota del diario iProfesional donde nos explica y habla mucho sobre dónde se aplicó, como decíamos, en el 2024, en qué áreas puntualmente y dónde se planea hacer en el año 2025. Bien, vamos a la nota. Bueno, la motosierra no para. El mensaje de Javier Milei llegó claro a todos sus ministros en la cena que mantuvieron para despedir el año 2024. El clima era de euforia, en especial porque sondeos reflejan que a pesar de haber aplicado un ajuste descomunal, la administración libertaria mantiene un alto nivel de adhesión social. Esto qué importante, ¿no? Qué loco para la historia argentina que un ajuste tan fuerte y que en otras épocas era como llamado como mala palabra, hoy sea aceptado y hasta aplaudido por un gran sector de la sociedad. Bueno, yo lo veo muchas veces cuando converso con la gente y es lo que revelan las encuestas, ¿no? Es lo que revelan también los datos de las encuestas. Bueno, no hay plata. Esta frase famosa del presidente se ha convertido en una de las frases más simbólicas del gobierno de Milei, quien se regodea de estar llevando a cabo un recorte del gasto público sin precedentes. La gente dejó de comer vidrio hace rato. Algunos aún dicen no comprenderlo, pero no porque les cueste entenderlo, sino porque no les conviene. Se le cortaron sus curros, dijo un ministro que fue uno de los más efusivos en esta cena de fin de año del gabinete. Bien. Bueno, continuando, a ver. Milei cree que está construyendo un nuevo clima de época marcado por la batalla cultural a favor de las ideas libertarias. Y por eso prometió profundizar el ajuste de este 2025, un año electoral, dice, aunque este ajuste con una sintonía más fina, o sea, es decir, más preciso en áreas puntuales y demás. En eso trabaja el coloso Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, quien cuenta los días que faltan para cumplir el objetivo. Según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, ASAP, el principal organismo no gubernamental que está dedicado a este tema, la ASAP es un organismo, una agencia no gubernamental. Bien, seguimos con la nota. A ver. Se nos fue. Acá está. Bueno, según este organismo, en los primeros 8 meses del 2024, esto es importante, el gobierno redujo el gasto público en un 30,1% interanual, ajustado por inflación, es decir, casi un tercio. Bien, si el 2024 fue el año en el que se aplicó el ajuste indiscriminado que incluyó a más de 35.000 despidos de la administración pública, en este año el gobierno deberá apelar a la precisión para terminar con más de 3.200 regulaciones, es decir, el presidente Milei tiene como uno de sus objetivos para este año terminar con 3.200 regulaciones que hay vigentes en la Argentina. El bisturí está en manos de Sturzenegger. En mira de la motosierra hay secretarías, subsecretarías, direcciones, fondos nacionales, fideicomisos y numerosos organismos oficiales. También, por supuesto, empresas públicas que Milei pretende privatizar luego de sanearlas, como es el caso de Aerolíneas Argentinas. Bien, qué importante esto, ¿eh? La idea de Milei es privatizar Aerolíneas Argentinas, pero se dice acá una vez que esté saneada la economía de la empresa. Por eso en la primera semana de este 2025 se definió el cierre de 3 fondos que según el gobierno registraban un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados. Se decidió el cierre
del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. Este fondo era muy famoso, fue muy famoso. El Fondo Fiduciario del Servicio Universal y el Fondo Fiduciario PRODAF. Con estas medidas ya son 18 los fondos fiduciarios disueltos. El Fondo Fiduciario para la Vivienda Social había sido creado en 2017 para financiar programas de vivienda social e infraestructura básica, como el programa Casa Propia y el programa Reconstruir. No sé si se acuerdan de estos programas que se hicieron muy famosos. Y fue en el 2017 este fondo fiduciario, es decir, durante el gobierno de Macri. Este instrumento, dicen fuentes de la Casa Rosada, es decir, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, y que era creado para Casa Propia y para el programa Reconstruir, dicen, fue utilizado con finalidades políticas y clientelísticas y había evidenciado irregularidades e incumplimientos. Bueno, después hay otros programas que se van eliminando. Dice, entre las principales falencias se encontraban la falta de un plan estratégico para direccionar inversiones acordes a los objetivos, la ejecución de programas sin una prórroga formal y proyectos abordados sin cumplir requisitos claros, pérdida de poder adquisitivo en las inversiones, etc. Eso es cierto, ¿no? Yo cuando analizaba por ahí programas que se establecieron en los gobiernos anteriores, que eran de más que nada de dar subsidios o financiar ciertas actividades, la realidad es que lo que se notaba es que no era muy claro la finalidad que tenían los programas, cuáles eran los requisitos, cuándo se iban a terminar, hasta dónde iban a llegar, cuáles eran los objetivos concretos, sino que por ahí se definían los objetivos de un modo muy general, muy abarcativo y sin tener mayores precisiones, lo cual obviamente hacía muy difícil, o a la hora del control se puede evidenciar que estos programas o sea, es muy difícil medir cómo cumplían el objetivo y cuándo no. Bien. Bueno, continuando, decimos, ¿qué más dice la nota? Importante, está buena la nota. Los próximos recortes en los que avanza Sturzenegger, eso es importante. Funcionarios de su cartera pusieron en marcha un escaneo integral de cada una de las dependencias que forman parte de la Administración Pública Nacional. Eso incluye tanto la que se denomina centralizada como la descentralizada y también a los organismos llamados autárquicos. Por ahora no llegan a las empresas públicas porque la mayoría dependen de economía. Bien, aunque este sector se redujo en más de 12.000 puestos. De acuerdo con el mapa de organismos, ese escaneo ya permitió eliminar cerca de 200 dependencias. Antes de tomar esas medidas drásticas se evalúa qué hace y para qué sirve la dependencia, cuántos empleados revisten allí y qué presupuesto llevó o insumió en 2024. El objetivo es terminar con la mayoría de los kioscos que dejaron 20 años de kirchnerismo y sabemos que la sociedad nos acompaña en esta cruzada, explican desde fuentes cercanas al ministro Sturzenegger. Por eso existen fuertes presiones a los responsables del área para que expliquen cuál es la actividad del organismo, qué hacen los empleados y qué habilidades tienen, ¿bien? Es decir, demostrar para qué está esta gente ocupando un cargo y se le está pagando un sueldo desde el Estado. Esto se complementa con la orden que llegó a todo el Estado de que las personas que estén en edad adecuada deben iniciar el trámite de jubilación. Bien. Por este proceso ya se dieron de baja casi 36.000 puestos, de los cuales 12.000 ocurrieron en las empresas públicas. A esto se suman por ahora unos 600 empleados que fueron bochados en el examen de idoneidad. Cierto que establecieron un examen de idoneidad para los empleados de la administración pública, que si bien el gobierno celebró que la mayoría de las personas lo aprobaron y lo hicieron con buenos resultados, más de 600 personas fueron bochados. Además se conocieron las nuevas restricciones para sumar incorporaciones a la administración pública nacional. Uno de los requisitos que deberá cumplir el área que solicita sumar un empleado es que previamente se haya dado de baja a 3 personas. Es decir, para sumar a un empleado nuevo tenés que haber dado de baja antes 3 personas. Bueno, este es un requisito llamativo, ¿no? El 3 por 1. Si bien toda la administración pública está bajo escrutinio del Ministerio de Desregulación, que es el ministerio que lleva a su cargo Federico Sturzenegger, hay áreas que podrían sufrir modificaciones en el corto plazo, en el entendimiento de que el Estado Nacional debe retirarse de áreas y acciones que puedan bien ser cubiertas por provincias o municipios. La obra pública fue la primera consecuencia de esta definición. Este año planes de vivienda, transporte y diversos fideicomisos correrían la misma suerte. Bueno, realiza un análisis general de dónde se centró el ajuste en el año 2024,
¿Cuánta gente fue, o sea, nombra que fue despedida mucha gente de la administración pública, gente que no pasó el examen de idoneidad, de la administración pública nacional, sobre todo, que es donde tiene un control directo el gobierno del presidente Milei, porque obviamente la administración pública provincial y la administración pública, las municipales, dependen de sus respectivos ejecutivos y ahí no se puede meter tanto el presidente, puede recortar en la administración pública nacional y acá nos están dando los datos de que efectivamente lo hicieron, dónde lo hicieron y cómo lo hicieron. Y bueno, que planean seguir desregulando o descentralizando funciones del Estado para sacarle más peso y sacarle más gasto en este año. No podemos decir que no ha sido exitoso el ajuste en este aspecto de haber recortado el gasto público. Eso es indudable, ¿no? De haber reducido el gasto del Estado, eso es indudable. Y como el presidente Milei advierte que esto le está dando buenos dividendos ante la opinión pública, planea seguir profundizándolo, sobre todo teniendo en cuenta que este es un año electoral. Yo creo que bueno, que la administración pública, la opinión pública es verdad, por lo que uno conversa, hay mucha gente que está muy contenta con esto. Hay que ver si logra que esto se mantenga y también falta casi un año para las elecciones, ¿no? El humor social es muy cambiante y también que la gente no se va a quedar solo con esto, sino que va a seguir exigiendo resultados, nuevas muestras de resultados positivos de la toma de decisiones y de las políticas implementadas por el gobierno. Bueno, hasta acá este video donde hemos analizado un poco dónde fue el ajuste del 2024 y qué planea hacer Sturzenegger para lo venidero. Espero que les haya